El Museo Fernando García Ponce Macay presenta la exposición Legado, que es una muestra de más de 30 obras de Hermilo Torre Gamboa, una porción representativa de una obra amplícita que abarca más de 80 años de trabajo. El caso de Hermilo Torre Gamboa sí es un ejemplo de formación profesional en Europa. Torre Gamboa tuvo influencia de pintores españoles, dado que él estudió en la Academia de San Fernando, tuvo oportunidad de trabajar en el Museo del Prado en labores de copias, pero también pudo ver a pintores franceses de diferentes etapas, a pintores italianos. Pero él evidentemente pudo conocer a pintores barrocos españoles, como también igualmente a pintores del siglo XIX, con influencias ya sea románticas, realistas o del impresionismo. Y ya en 1950 había mostrado él una buena cantidad de copias, para ser exactos 25, en una exposición que llevó a cabo en la Casa Palomeque aquí en Mérida. Acá tenemos una muestra ya posterior de las copias que él realizó. Esta corresponde a 1974, esta dama con mantilla, que es de un pintor sueco de estilo rococó, Alexander Rosling. Y la obra la tiene aquí fechada en 1974 y como que correspondiera al Museo del Prado de Madrid. Podemos ver las características de la imagen que corresponden en muchos aspectos al cuadro original. En algunos casos las copias de Torre Gamboa tenían ciertas características personales, cierta subjetividad que él aplicaba a la hora de interpretar el cuadro, pero en otros casos procuraba apegarse a esa obra original que le servía de base. Es importante señalar que una copia no es algo superfluo, algo secundario, algo menor. No es fácil hacer una copia porque no es solamente representar el tema del cuadro, sino también igualmente estudiar técnicas, el tipo de pincelada, el manejo de luces y sombras, la composición en general, y es algo que caracterizó a Hermilo Torre Gamboa, ese dominio técnico, académico, que luego pudo desarrollar de diferentes maneras y le permitió también abrirse nuevos caminos. La tendencia en Yucatán en la pintura ha sido sobre todo el retrato. Ha habido un gusto de los yucatecos por retratarse, pero no el tipo de retrato psicológico, aquel retrato que muestra una personalidad o que se vincula a un determinado contexto social, sino más que nada una representación imitativa, tratando de ser idéntica a la persona e inclusive en ciertos casos idealizada. Pero don Hermilo Torre Gamboa tuvo que apegarse a esas circunstancias cuando regresó a Yucatán. Era lo que tenía más demanda para los artistas plásticos. Sin embargo, él trató de imprimirle un sello personal a los retratos que llevaba a cabo. Trataba de que hubiera elementos más plásticos que fueran más allá de una pura representación mimética. Y también él se autorretrató. Existen muchos autorretratos ya desde su juventud y a lo largo de su vida también podemos encontrar varias representaciones personales que igualmente dicen mucho de su temperamento. Acá tenemos un ejemplo muy bien logrado de él mismo en acción, él pintando el retrato de su hija, ya una hija fallecida, Giovanna. Y aunque hay una representación muy parecida, o sea, casi idéntica en lo que viene siendo los rostros, podemos encontrar que hay elementos en el fondo
elementos en su propia vestimenta que son muy libres, muy pictóricos, muy de la pincelada que se suelta. De la misma manera en esta especie de esfumato que hay alrededor de la propia hija, ¿no? De su propio retrato, y donde podemos ver además el cuadro que él está plasmando, que está pintando en ese momento. También él tuvo encargos de carácter institucional y por ello pudo representar a los gobernadores de Yucatán. También él plasmó algunas figuras históricas, podemos encontrar algunas de ellas en el Palacio Municipal, en la sala de cabildos, o bien en un área que no está al acceso del público dentro del Palacio de Gobierno. De igual manera, él ha retratado a muchas reinas de clubes sociales, o sea, ha hecho él también un retrato anual de cada una de ellas. Y en fin, ha hecho él diferentes series por encargo que corresponden precisamente a temas de carácter histórico o bien a temas de la convivencia social de determinados grupos de Mérida o del estado de Yucatán. Acá la luz tiene un valor simbólico y la propia composición acá equivaldría a lo que en la retórica se conoce como metonimia, o sea, esta vinculación de sentido que puede haber, por ejemplo, donde solo estamos mostrando un fragmento de un edificio, pero esto nos está dando a la vez una idea de religiosidad, una idea también de una claridad, o sea, divina, que es lo que quisiera expresar a través del manejo lumínico, o sea, que permita ver también cierta reverberación en la propia imagen que estamos viendo. Y ese valor simbólico que podemos notar acá también está presente, por ejemplo, en esta composición, donde vemos a una familia en el momento de bendecir los alimentos. O sea, vemos allá las diferentes actitudes que asumen la mamá, los niños, o sea, la relación que tienen también con esta mesa igualmente austera, y cómo la luz va a llegar precisamente para iluminarlos. Si por un lado también nos está permitiendo ver con claridad la composición, por el otro lado también esta luz tiene un sentido también simbólico, religioso. Esta cuestión de él ha sido pues una de sus principales características, cómo vincular aspectos de la luz, las sombras con el cromatismo, y que a la vez que también esté contribuyendo a una imagen estética, por el otro lado también pueda tener otro tipo de significados. Hermilo Torre Gamboa ha tenido una influencia de toda una época bastante compleja, que es la del barroco. A final de cuentas, el barroco ha sido estereotipado a veces como una forma de recargamiento, como un exceso, pero a veces se olvida que hay otras variantes dentro del mismo estilo que implican a veces una reducción cromática, o sea, una limitación de la paleta, también igualmente con una carga simbólica. Puede verse una situación contrastante, por ejemplo, en esta obra, La vanidad degollada, donde estamos viendo acá a gallos de pelea que están formando como un remolino. Una característica muy barroca es la de la curva, la del movimiento en lo estático. Bueno, acá este es un cuadro, es una imagen estática, pero nos da toda la sugerencia del movimiento y vemos al mismo tiempo toda la agresividad que dan en la pelea, o sea, que muestran en la pelea los propios gallos, que a su vez también están teniendo una intención representativa de
un aspecto más bien moral que sería la vanidad, ¿no? O sea, el hecho de cómo se representa esta actividad popular tan controversial, pero que al mismo tiempo también está representando, alegorizando una conducta humana. Hermilo Torre Gamboa no se va a vincular de lleno ni con el nacionalismo revolucionario ni con las tendencias de la ruptura. A final de cuentas hubo también pintores que estuvieron un tanto al margen de ambos movimientos tan fuertes y él estaría dentro de esa tendencia, ¿no?, de quienes estuvieron precisamente en situaciones distantes, buscando más bien sus propios caminos, ¿no? O sea, lo cual no significa que él no procurara hacer labores experimentales en cierta medida, aprovechando incluso su propio bagaje académico, pero integrándolo a tendencias ya del siglo XX. Y por el otro lado también el hecho de que se preocupara por cuestiones de índole social, que él también llegara a formar parte del regionalismo yucateco, aunque solo sea en una parte de su obra. Y por ejemplo, en el aspecto temático va a representar escenas vinculadas a la vida diaria de Yucatán, o bien a personajes históricos, tanto locales como de la historia nacional, o en otros casos también a personajes de las calles o del campo yucateco. O en este caso me llama mucho la atención que represente el tema del trabajo, particularmente de los trabajos del mar, de estos pescadores de Chelem que están en sus tareas de pesca en diferentes momentos. Cierta influencia de un pintor español, de Joaquín Sorolla, ¿no? Hay alguna reminiscencia de él también por cierto manejo también de los contornos, las luces, los reflejos, y también el hecho de que se esté él vinculando a un aspecto de la realidad. He comentado algunas veces que en Yucatán no siempre se ha plasmado el tema del trabajo, lo han hecho los fotógrafos, eso sí, pero en cuestiones relacionadas con la pintura o la escultura, aunque sí hay imágenes, no son muchas y en su gran mayoría pertenecen al trabajo enequenero, donde ahí sí podemos observar esa manifestación de la vida tan importante, ¿no? Pero aquí lo representa él, fueron varios cuadros de la década de 1960 con este tema, y lo veremos también igualmente con personas que piden caridad o personas que trabajan en la milpa, o algunas condiciones que tienen que ver con la pobreza de determinados sectores sociales. Dentro de esa diversidad temática y estilística que ha caracterizado la obra de Torre Gamboa, figura el interés por el cuerpo femenino. Él ha plasmado de muchas maneras desnudos o semidesnudos, en lo que yo considero como un erotismo sosegado, más que nada como el regodeo en esta figura femenina, en el cuerpo, con ciertas características de sensualidad, y que bueno, también forma parte de lo que él ha trabajado, o sea, de una manera diversa, en ocasiones con una figuración más cercana a lo real, o sea, procurando una idea más mimética, y en otras ocasiones tomándolo como base para algún tipo de exploración en el espacio del cuadro, o sea, con una intención más de búsqueda de formas dentro de la composición, de formas libres dentro de la composición. Por el otro lado, también uno puede observar que ha interpretado la abstracción de varias maneras. A veces puede ser solo un elemento agregado, un cuadro, sin que haga pensar que el cuadro sea abstracto, y en otras ocasiones lo ha aprovechado también con una intención de carácter simbólico. Como él es un pintor
que tiene una tendencia religiosa también. Es probablemente nuestro pintor más prolífico dentro del tema religioso en la historia del arte de Yucatán. Él, por ejemplo, plasma la Trinidad de una manera muy particular, muy subjetiva, con apenas algunos elementos que pudieran darnos una idea de lo que se está representando. Podemos observar, por ejemplo, una superposición de planos, acá en estas formas como circulares o semicirculares que estamos notando, y representar precisamente al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Al Padre, evidentemente, en una conformación indefinida, más como una sugerencia que tiene que ver con lo aéreo, con lo lumínico, con la oscuridad también, o sea, con estas formas irregulares que aparecen también como dando una idea del todo. Se puede percibir también acá como si estuviera esfumándose la imagen del Hijo, o sea que puede ser todavía reconocible, ¿no?, dentro de esta serie como de neblina que lo estuviera cubriendo. Y por el otro lado también la representación del Espíritu Santo, que acá sobre todo se puede ver representada a través, ¿no?, de los contornos de las palomas, ¿no? Esta manera de representar el tema religioso no fue la única. Podemos encontrar, por ejemplo, otras manifestaciones suyas más apegadas a lo canónico, a lo académico, pero como él es un católico practicante, también igualmente ha plasmado su propia interpretación personal, su propia relación también con la Virgen, con Cristo, con Dios. En fin, o sea, el hecho de manifestarse él como un pintor católico, ¿no?, un católico que pinta. Como un pintor que ha plasmado el tiempo y también se ha situado en una intemporalidad, Hermilo Torre Gamboa ha tratado de expresar el devenir de la condición humana. Existe, por un lado, una cierta actitud celebratoria de la vida, por el otro lado también una actitud compasiva, solidaria, y de igual manera también una cierta manifestación de angustia ante aquellos problemas que han aquejado a la humanidad, ya sea catástrofes naturales como fue el huracán Gilberto, por ejemplo, o bien el deterioro que están sufriendo las condiciones ambientales del planeta, o por el otro lado aquellas catástrofes provocadas por la voluntad humana, ¿no?, como el caso de Hiroshima. Hay cierta idea apocalíptica, o sea, cierta idea también de manifestar ese terror, ese dolor por estas condiciones por las que atraviesa la humanidad, sobre todo en los tiempos que corren. Siempre se ha manifestado él de una manera humilde como un aprendiz de pintor. Sabemos muy bien que él no es un aprendiz de pintor, él es en realidad un maestro, uno de nuestros viejos maestros del arte, que además es un ejemplo de disciplina, un ejemplo de un constante aprender, de una capacidad también de ser polifacético, de que podamos ver obras que creemos que son de hace 50 años y resulta que son obras bastante recientes, y obras de otros tiempos que creeríamos también más cercanas a nuestra actualidad y que no lo son. O sea, siempre él ha mostrado una voluntad de trabajar todos los días, de poder desenvolverse lo mismo en formatos pequeños o medianos, que hacerlo también igualmente en unas dimensiones mayores.